Bienvenidos a este podcast tan especial donde exploraremos la evolución de Colombia en el siglo XX y su impacto en el siglo XXI. A lo largo de este periodo, el país experimentó profundas transformaciones en lo social, político y económico. Y nos haremos preguntas tales como el cómo influyó el proceso de modernización en la economía y la sociedad. ¿Cuáles son los patrones de violencia política que marcaron nuestra historia? ¿Qué tan efectivos fueron los procesos de paz? ¿Y cómo cambiaron las dinámicas de poder y las élites en este periodo? Analizar nuestro pasado es clave para entender los desafíos y oportunidades del presente. Soy Andrea Vargas Rodríguez y los invito a acompañarme en este recorrido para desentrañar las claves de nuestra historia y su impacto en la Colombia de hoy. Para comenzar, tocaremos el tema la modernización en Colombia. El siglo XX trajo un proceso de modernización en Colombia que impactó profundamente su estructura social, política y económica. Durante las primeras décadas, el país transitó en una economía predominante agrícola a una industrializada. Las ciudades crecieron y se convirtieron en centro de comercio e innovación, mientras que el campo quedó rezagado y aumentando la desigualdad. Transformaciones sociales. Según Beltrán y Loaiza Cano, en su ensayo Historia Cultural y Política de Colombia, siglos XIX y XX, la expansión de la educación y el crecimiento de las ciudades trajeron consigo nuevos movimientos sociales y cambios en la estructura de clases. En mediados del siglo, sectores obreros y campesinos comenzaron a exigir derechos laborales y mejorar condiciones de vida, lo que generó mayor conocimiento político y social. Si bien la industrialización trajo avances, también generó problemas sociales como la urbanización acelerada, el desempleo y la marginación de ciertos sectores. La falta de políticas inclusivas y el centralismo de poder profundizaron la brecha entre el desarrollo urbano y el rural. Transformaciones políticas. Según Arboleda Ramírez, en su libro Aproximación teórica al estudio de la violencia política en Colombia durante el siglo XX estuvo marcado por la consolidación del bipartidismo entre liberales y conservadores, lo que generó profundas fracturas políticas. La exclusión de ciertos sectores y la falta de representación democrática fomentaron la aparición de guerrillas y conflictos armados que se prolongaron durante décadas. Con el tiempo, los acuerdos de paz de la Constitución de 1991 abrieron espacio para nuevas fuerzas políticas, permitiendo mayor participación ciudadana. Sin embargo, en el siglo XXI, la fragmentación política y la corrupción sigue siendo un desafío importante. Transformaciones económicas. Según Mike Griffith, en su libro Historia Económica de Colombia, explica que aunque Colombia diversificó su economía a lo largo del siglo XX, la desigualdad y la distribución de la riqueza y la falta de acceso a oportunidades económicas han perpetuado la pobreza en diversos sectores. En el siglo XXI el país ha buscado integrarse en la economía global, apostando por sectores como el turismo y la tecnología. Sin embargo, persisten problemas como el desempleo y la informalidad laboral. Así, la modernización en Colombia no fue un proceso uniforme ni completamente positivo. Si bien trajo avances de infraestructura, educación y participación política, también dejó profundas desigualdades y conflictos que todavía afectan la realidad actual. Para nuestro siguiente tema, el cual es los conflictos desde la década del 50. Tenemos que mirar que el crecimiento económico y la modernización no significaron estabilidad. La violencia política entre liberales y conservadores escaló hasta convertirse en la violencia, un conflicto que dejó miles de muertos y marcó un control de violencia estructural que persistiría durante las siguientes décadas.
Arboleda Ramírez, en su libro Aproximación teórica al estudio de la violencia política en Colombia durante el siglo XX, explica que la violencia política no desapareció, sino que mutó. Al bipartidismo le siguieron nuevos actores: guerrilla, paramilitares y narcotráfico, cada uno con sus propias estrategias y motivaciones. A lo largo de los años, la violencia se convirtió en un mecanismo de poder. Los grupos armados buscaron el control de territorios, recursos y poblaciones. En los años 80, el narcotráfico no solo financió estos grupos, sino que desafió directamente al Estado, llevando el conflicto a nuevas dimensiones. Pero más allá de lo militar, la guerra dejó heridas profundas en la sociedad: desplazamientos forzados, fragmentación territorial y desconfianza en las instituciones. Estos elementos no son solo secuelas, sino que han definido la forma en que hoy en día entendemos la política y la seguridad en el país. La pregunta es: ¿Colombia ha aprendido de su historia o sigue atrapada en el ciclo de la violencia? Eso nos lleva a pensar sobre el desarrollo de los distintos procesos de paz, sus aciertos y sus desaciertos. Frente a décadas de conflicto, Colombia ha intentado lograr la paz. Desde la desmovilización del M-19 en 1990 hasta el acuerdo de paz con las FARC en el 2016. El país ha buscado caminos para cerrar el capítulo de la violencia, pero ¿realmente lo ha logrado? Herrera Contreras, en su análisis de la decisión individual en proceso de desmovilización con sujetos excombatientes de grupos al margen de la ley en Colombia, analiza cómo la desmovilización ha sido un reto, ya que no siempre se han cumplido las garantías para la reinserción de excombatientes. Sin embargo, también se ha habido avances importantes, como la reducción de enfrentamientos y la entrada de excombatientes a la política. Calle Mesa, en su libro Constitución y Guerra, una revisión del sistema de derechos fundamentales en Colombia durante el siglo XX, señala que el conflicto no desaparece solo con una firma de acuerdos, sino que requiere abordar las causas estructurales, como la pobreza, la falta de acceso a tierras y la desigualdad en las regiones más afectadas. El siglo XXI nos muestra que la paz es un proceso, no un evento. Aunque han habido avances, la persistencia de grupos armados y la violencia en algunas regiones nos recuerda que aún queda mucho por hacer. Desde el 2016, más de 400 líderes sociales han sido asesinados, lo que demuestra que la implementación de acuerdos sigue siendo un reto. Entonces, ¿qué necesita Colombia para alcanzar una paz real y duradera? ¿Estamos construyendo un país de reconciliación o solamente estamos administrando un conflicto que aún no termina? Y ahora, para finalizar, las nuevas formas de política y el imaginario de las élites. El siglo XX no solo fue testigo de violencia y modernización, sino también de una transformación en el ejercicio del poder. En la Constitución de 1991, Colombia adoptó un modelo más democrático e incluyente, pero ¿realmente cambió la estructura de poder o solo se reinventó? Sainz-Robert, en su libro Élites, Estado y Política en Colombia, durante el segundo tercio del siglo XX, analiza cómo las élites colombianas han sabido adaptarse a los cambios políticos y económicos sin perder el control sobre las decisiones claves del país. Incluso en tiempos de reforma, su influencia sigue intacta. Sin embargo, en el siglo XXI, el activismo digital y los movimientos sociales han comenzado a desafiar esa hegemonía. Desde las protestas del 21 de noviembre del 2019 hasta las recientes movilizaciones por la paz, las redes sociales han permitido que los ciudadanos comunes puedan influir en la política sin depender de los medios tradicionales. Hoy, las redes sociales han cambiado la manera en que los ciudadanos participan en la política, dando lugar a nuevos liderazgos y cuestionando estructuras de poder históricas. Pero preguntémonos, ¿hasta qué punto el cambio es real? ¿Las élites están permitiendo su influencia o solo están aprendiendo a dominar nuevos espacios?
En un mundo donde la política se lidera también en Internet, el reto es considerar una democracia más equitativa y representativa. Pero ¿quién tiene realmente el poder hoy? ¿Las élites tradicionales o los nuevos actores digitales? En conclusión, a lo largo de este episodio hemos recorrido la historia de Colombia en el siglo XX y su impacto en el presente. Vimos cómo la modernización transformó la economía y la sociedad, pero cómo dejó también profundas desigualdades que aún persisten. Analizamos la violencia política y cómo ha moldeado nuestra historia, desde el bipartidismo hasta el narcotráfico y los conflictos armados. Exploramos los procesos de paz, sus logros y sus desafíos, entendiendo que la reconciliación es un camino largo y complejo. Finalmente, discutimos cómo el poder ha cambiado, o no, en el siglo XXI, con la irrupción de activismo digital y las nuevas formas de política. Pero al final del día, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Ha cambiado realmente Colombia? ¿O seguimos atrapados en el mismo ciclo de violencia, exclusión y concentración del poder? La historia nos muestra que el cambio es posible, pero nunca es automático. Depende de la acción ciudadana, de la memoria histórica y de la construcción de instituciones más justas. El siglo XXI nos plantea nuevos retos: fortalecer la democracia, garantizar una paz real y abrir espacios para una participación política más equitativa. ¿Seremos capaces de romper con el pasado y construir un futuro distinto? La respuesta está en nosotros.